Esa noche me encontraba acostado con los ojos cerrados, atrapado en algún lugar entre el sueño y la vigilia. En el silencio absoluto, con una brisa suave moviendo las cortinas, percibí cómo la puerta se abría sin hacer ruido. Sin levantar la mirada, susurré el nombre de Leo. Mientras soñaba, la voz que contestó no pertenecía a Leo. Con un tono bajo y casi vacilante, Santiago expresó que no puede conciliar el sueño. Al despertar, observé la silueta de una persona en la puerta. La luz de la luna iluminaba su hombro y parte de su rostro. No sabía qué palabras utilizar. La visita a mi habitación a esta hora resultó inesperada. «Santiago, ¿ocurre algo mal?», con delicadeza inquirí, mi voz denotaba sorpresa. «No tengo idea». Al entrar, expresó que le resultaba imposible conciliar el sueño. Acercándose, él se acercó a mí mientras me sentaba en la cama y acomodaba la manta a mi alrededor. «¿Cuál es tu deseo para que lo lleve a cabo? ¿Debo buscar agua?». Movió la cabeza en señal de negación. «No, simplemente quería conversar, si no te molesta». En su voz se percibía una tensión nerviosa, como si algo denso impregnara la habitación. A pesar de mostrar cierta vacilación en mi voz, indiqué que no quería que me molestaran. «En este momento, ¿tienes algo en mente?». Encogió los hombros. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que los suyos se desviaran hacia abajo. «En ocasiones, siento que todos tienen expectativas sobre mí. La universidad, mi padre, todos. Contigo, no experimento esa misma presión que siento en otros lugares». Las palabras que pronunció despertaron una extraña sensación en mi interior. Intentando comprenderla, me moví ligeramente y posé mi mano en el borde de la cama. Invité a sentarse casi de manera instintiva. ¿Estás listo, narrador? Debido a que esta historia no es común. Iniciamos un viaje donde se encuentran las emociones y se traspasan los límites. Si es la primera vez que escuchas este tipo de confesión, te invitamos a quedarte con nosotros, suscribirte y activar las notificaciones. Esta historia te dejará completamente sorprendido. Antes de sentarse a mi lado, mostró indecisión. Al colocar las manos en las rodillas, experimentaba una sensación de inquietud propia de la juventud mientras permanecía en silencio durante un instante. Después, comenzó a expresarse verbalmente. «Mi padre me quiere, lo sé», mencionó mientras seguía evitando mi mirada. «En ocasiones, experimento la sensación de ser un desconocido, como si no encajara en su entorno». Me sorprendió escuchar a Santiago expresarse de esa manera. Siempre había sido alegre, un poco travieso, un joven que parecía despreocupado. No me había percatado de que había inquietud por debajo. Santiago se detuvo brevemente y luego habló en voz tan baja que casi era un susurro. «Siempre que estemos juntos, deseo que siempre te sientas como en casa a mi lado». Sus palabras flotaban en el aire, resonando en el silencio. Las palabras de Santiago parecían sacadas de un sueño. Una extraña opresión se gestó en mi pecho. «No pude obligam amaralo». A pesar de no atreverme a comprenderlo, mi corazón latía rápidamente. Con precaución, mencioné a Santiago. Llegando a mi habitación a esta hora, expresando comentarios de ese tipo. «Quizás no esté bien, tal vez solo necesitas un poco de tiempo a solas. ¿Qué puedo hacer si prefiero no estar solo?». Drania answered instantly. En su tono se percibía un desafío, aunque también parecía una súplica. En ese instante comprendí que debía serenarme. «Con firmezza le dije, mira». Al sentarte de esa manera, es importante tener presente lo correcto. Soy tu madrastra. Incluso al mantener esta conversación. Mis palabras se escaparon al dirigirme la mirada. En sus ojos se reflejaba una mezcla desgarradora de fragilidad y miedo. Según sus palabras, mencionó Sofía. La forma en que pronunció mi nombre me estremeció. Nunca deseé experimentar la sensación de que esto estuviera mal. «But when I think of you, I just don't understand how it could be. That's where I should have stopped him. I should have interrupted him. I should have told him to leave the room. But I didn't. Because under that look, I was forced to confront my own feelings too». In the darkness of the room, Santiago's face was clear. His expression trapped somewhere between the fragility of a child and the complexity of an adult man. ¿Podría quedarme a dormir contigo?, Drania inquired in a soft manner. Por un instante, me quedé atónito. No deseaba cuestionar la intención detrás de sus palabras. Debería haberlo percibido simplemente como el chico confundido que necesitaba ayuda. Inhalé profundamente para lograr mantener la calma. «Por supuesto,
respondí con amabilidad. Si eso te hace sentir más cómodo, puedes quedarte aquí. Con cuidado, se acostó al otro lado de la cama. Acomodé la manta a mi alrededor, intentando mantenerme estable. A feeling of anxiety coursed through me, despite being his stepmother. Tan solo contaba con 19 años de edad. Para distraerme, agarré mi teléfono móvil. Un mensaje llegó de parte de Leo. Esta noche no estaré en casa. Estaré trabajando en la oficina toda la noche. Reading that message only increased the anxiety I felt. If Leo were here, I wouldn't even have to think about how this situation could look like. But now I had to focus on understanding Santiago's sensitivity and respond in the right way. ¿Te encuentras bien? Drania inquired, turning her gaze towards him. Él mencionó pausadamente que estar aquí contigo le produce bienestar. La voz que tenía era más grave de lo que esperaba. Permanecimos en silencio durante un rato. Una y otra vez, me decía lo mismo. Es solo un niño. Necesito asistirlo en la gestión de la situación actual. De repente, percibí un movimiento y di un salto. Santiago se acercó hacia mí. Por detrás, él deslizó lentamente un brazo sobre mí y rozó suavemente mi espalda. Mi corazón empezó a latir más rápido, aunque permanecí inmóvil. La ciudad de Santiago. Susurré el nombre Drenia. ¿Qué estás realizando en este momento? Estoy con frío, expresó de manera sencilla. Sin embargo, en su manera de hablar había algo que me hizo pensar que no se trataba solo de ser distante. Respire profundamente. Necesitaba abordar esta situación con cuidado. Dada su corta edad, es probable que estuviera confundido y enfrentando dificultades con todas las emociones que experimentaba. Esto debía ser algo inocente, ¿verdad? Mientras permanecía inmóvil, intentaba convencerme de eso. La proximidad que experimentaba me generaba confusión interna. Mi corazón latía rápidamente y mi mente no podía enfocarse en nada con claridad. Me repetía a mí mismo. Necesitaba detener esto de inmediato, pero me era imposible moverme. Sofía. Desecho de toxinas del cuerpo. Susurró en voz baja. Su voz resonando en mi interior como una ola. No pude dejar de prestarle atención. El brazo de Santiago se estrechó alrededor de mi cintura. Sentí su aliento cálido rozando levemente mi cuello. Intenté tomar una decisión con los ojos cerrados. Dentro de mí, se desató una tormenta. Se trata simplemente de una cercanía inocente, ¿verdad? Desequilibrio en el cuerpo. Intenté convencerme una y otra vez. Al notar que su respiración se tranquilizaba, me di cuenta de que se había quedado dormido. Sin embargo, para mí, resultaba imposible conciliar el sueño. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía que podía escucharse en toda la habitación. Sentía enojo hacia mí mismo. ¿Por qué me impacta tanto esto? ¿Por qué me siento tan nervioso? Sin embargo, la percepción de su juventud, su energía, me generaba incomodidad. La proximidad de este momento. La inocencia era imprescindible en este caso. Después de un rato, inmerso en mis pensamientos confusos, el cansancio se apoderó de mí. De alguna manera también terminé quedándome dormido. Al percibir la luz del sol que entraba en la habitación, decidí abrir los ojos. Sentí una leve presión en mi brazo. Santiago seguía dormido. Su rostro tranquilo, casi infantil en su pureza. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que me incomodaba no era únicamente la inocencia. Lo que se ocultaba era la complejidad que había detrás. Con precaución, moví mi brazo para levantarme de la cama. Al levantarme, volví a mirarlo. Su cuerpo alto, sus hombros anchos y sus rasgos marcados. Desde que lo conocí, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Me hablé en voz baja. Es muy maduro. Mucho más maduro de lo que esperaba. Un destello de emoción se agitó en mi interior. Una sensación de vergüenza mezclada con una extraña conciencia que prefería no identificar. Deprisa lo sacudí, me puse una chaqueta ligera sobre la camisa y salí de la habitación. Mientras descendía por las escaleras, inhalaba con profundidad. Se comporta como si fuera una mañana común. Me dije a mí mismo. Necesitaba distraerme un poco. Me dirigí hacia la cocina. Preparar el desayuno resultó ser la excusa ideal para mantener ocupadas mis manos y mi mente. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Santiago arriba. Su rostro adormilado, su existencia. Todo seguía presente en mi mente, generándome incomodidad. Me encontraba repitiendo una y otra vez.
Fue simplemente un instante malinterpretado. Todo está en orden. Esto es completamente inocente. No voy a exagerar. Al ingresar a la cocina, empecé a preparar el desayuno. Mientras escuchaba el zumbido de la cafetera, la figura de Santiago en el piso de arriba no dejaba de rondar mi mente. Tuve que reorganizarme. Todo está bajo dominio. Mantén la calma. Hablé en voz baja. Fue en ese momento cuando la voz de Leo me eclipsó. Buenos días, cariño. Con su rostro fatigado, se presentó en la puerta. En un instante, me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Rápidamente esbocé una sonrisa. Respondí con un saludo matutino. Leo se acercó y me dio un beso en la mejilla. Sentía más nerviosismo con su proximidad. El aroma en este lugar es muy agradable. ¿Está por terminarse el desayuno? Con su característica alegría, Drenia preguntó, como de costumbre. ¿Estará listo pronto? Expresé con un tono de voz más agudo de lo habitual. Al salir de la cocina, Leo gritó mientras se alejaba. Me recostaré en la sala hasta entonces. Me siento agotado. Al llegar a la sala, una sensación de pánico invadió mi pecho. ¿Y si subo y me encuentro con Santiago en la habitación? ¿Cuál es la expresión adecuada? ¿Cómo puedo expresar esto de manera clara? Mientras Leo se dirigía hacia la sala, solté un suspiro profundo. Al menos, por el momento, no iba a subir. Rápidamente preparé la mesa del desayuno. Mis manos temblaban. Hice todo lo posible para que Leo no se diera cuenta de nada. Al observar la sala de estar, lo encontré recostado en el sofá, quedándose dormido casi al instante. El suave sonido de su respiración tranquila me brindó algo de consuelo. En ese momento, creí que estaba a salvo. Sin embargo, la inquietud que sentía en mi interior no se calmó del todo. Esto no puede continuar de esta manera. Necesito llevar a cabo una tarea. Al colocar la taza de café sobre la mesa, mi mente estaba llena de pensamientos. Santiago seguía despierto, mientras Leo se encontraba presente. Era necesario que tomara el control de la situación de alguna manera. ¿De qué manera se puede hacer eso? Más tarde esa mañana, Santiago se dirigió a la cocina mientras Leo seguía durmiendo. Mientras desayunábamos juntos, la sonrisa relajada en su rostro me generó cierta inquietud. Con mis manos sujetando la taza de café, intenté contestar a su conversación de la forma más espontánea posible. De repente, él le dijo a Sofía que estaba muy guapa ese día. La seguridad que transmitía era demasiado avanzada para su edad. Sin querer, mis ojos se posaron en él. Parecía tener ganas de expresar algo más, pero se contuvo. Expresé mi agradecimiento a Santiago, intentando mantener la calma y la firmeza en mi voz. Un breve momento de silencio se hizo presente. Comenzó a pinchar los huevos en su plato con el tenedor y luego expresó: «Espero que tu día no esté muy agitado. En caso de que requieras asistencia con algo, no dudes en avisarme». Aunque su rostro denotaba seriedad, el tono de su voz me inquietaba. Le dije que tenía asuntos mucho más importantes en los que concentrarse en la escuela. A pesar de su cortesía, sus palabras me hicieron sentir incómodo. Experimenté un leve sentimiento de alivio al ver cómo tomaba su bolso y se dirigía hacia la puerta. Sin embargo, persistía una extraña sensación en mi pecho. Este chico experimenta una sensación distinta, ¿verdad? Después de la partida de Santiago de la casa, Leo se despertó alrededor del mediodía. Desayunó tranquilamente y se preparó para ir al trabajo. Después de su partida, la casa adquirió una sensación de tranquilidad. Esa noche, nos reunimos todos en la mesa para cenar en familia, conversando como si nada hubiera pasado. Decidí seguir el juego, fingiendo que era solo un día común y corriente. Sin embargo, al caer la noche, volvió a surgir esa extraña tensión. Leo fue contactado por teléfono. El amigo más cercano de él, David, sufrió un accidente y se encontraba hospitalizado. Leo optó por marcharse de inmediato. Mientras se preparaba, me dio un beso y me dijo: «No te preocupes, cariño. Regresaré en cuanto me sea posible». Lo acompañé hasta la puerta, observé cómo se marchaba y cerré la puerta tras él. Experimenté una sensación de pesadez inusual a causa de la soledad que me invadía. Se percibía la sensación de que no estaba solo en la casa. Sin embargo, al mismo tiempo, experimentaba una total sensación de soledad. Al regresar a la habitación, me detuve frente a la puerta. Mis ojos se dirigieron hacia la cerradura. ¿Debería ponerle candado? ¿Y si Santiago? ¿Y si regresa a este lugar?
Sacudí la cabeza intentando liberarme de eso. Sofía, ya es suficiente. Es solo un niño. ¿Por qué estás considerando esa idea? A pesar de mis esfuerzos por contenerlo, la idea persistía en mi mente. Me acomodé en la cama, arreglando la sábana fina sobre mí, buscando sentirme un poco más protegido. A pesar de cerrar los ojos, la inquietud persistía sin desaparecer. La noche se extendió en silencio y calma. Sin embargo, en ocasiones, el silencio puede percibirse como la amenaza más poderosa de todas. En mi mente surgió la imagen de Santiago acercándose hacia mí con una mirada decidida en sus ojos. Al percatarme de lo cerca que estaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La incertidumbre en mi cabeza creció, aumentando tanto que por un instante no supe cuál era mi siguiente paso. ¿Qué sucede? En ese instante, Santiago se inclinó hacia mí, manteniendo su mirada fija en la mía. En ese momento, pude percibir el miedo y la duda reflejados en mí. Retrocedí un paso, mi voz temblaba al hablar. «Detente, Santiago». Aunque mi voz temblaba ligeramente, el miedo en ella era innegable. «Soy la madrastra. ¿Cómo es posible que pueda siquiera considerar algo así?» Por un instante, Santiago se quedó inmóvil, sus ojos se abrieron de par en par con asombro. De repente, su avance se detuvo bruscamente, aumentando la tensión y el silencio entre nosotros. Esto era imposible. No fue factible. Mi cabeza se sumergía en un caos abrumador. Al mirarlo, me di cuenta de que mi gesto, una combinación de desconcierto y temor, seguramente le estaba transmitiendo lo incómoda que me sentía. ¿Por qué motivo consideraría siquiera esto? Me encontraba completamente desorientado. Santiago exhaló con serenidad y temblor. Sus ojos permanecieron fijos en los míos en todo momento. De forma pausada, casi con furia, retrocedió un paso, generando cierta distancia entre nosotros. La tensión era tan fuerte que parecía vibrar en todo el espacio. Con voz temblorosa e insegura, expresé: «Necesito decirte algo, Santiago». Al observarte la mañana pasada mientras dormías, me di cuenta de algo. Ya no eres un niño. Eres muy maduro. Mis palabras vacilaron, pero mis emociones estaban tan reprimidas que no pudieron callarse por más tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque luché por hallar las palabras adecuadas. Mientras lo observaba, sus ojos también se mantenían fijos en mí. Aún no tenía claro qué acción tomar. No solo se trata de tu edad. Todo se resume a tu existencia, a tu ser físico. Ya no eres un niño. Seguí expresando con palabras mis pensamientos confusos. Antes te veía como un niño pequeño y te permitía dormir en mi cama sin dudarlo. Al reflexionar en retrospectiva, me doy cuenta de lo equivocada que fue esa decisión. Al reflexionar, me doy cuenta del peligro que pudimos haber enfrentado los dos. No le diré a tu papá. Lo expresé con calma pero con determinación. Eres un joven destacado y sin duda recibes mucha atención en la universidad, pero a cambio de que yo guarde silencio, tendrás que ir a vivir con tu tía por un tiempo. No permanecerás en este lugar. ¿Comprendes? Después de un instante de silencio, Santiago inclinó lentamente la cabeza. Se reflejaba arrepentimiento en su mirada. Por favor, no se lo digas a papá, suplicó con la voz temblorosa. Lamento mucho. Me iré a vivir con mi tía. Te lo aseguro. En su rostro se reflejaba una mezcla de emociones, miedo, arrepentimiento y quizás un toque de vacío. Sin embargo, había algo más presente, algo que no podía poner en palabras. Sofía reflexionaba por su cuenta. ¿Y si hubiera experimentado algún tipo de sentimiento hacia Santiago? ¿Y si hubiera cometido un error? Respiro profundamente. Sus pensamientos la abrumaban. Me sentí confundido por la juventud y vitalidad que ella mostraba. A pesar de sus esfuerzos por ser cuidadosa, un instante de debilidad o caos emocional podría haber alterado por completo la situación. Sin embargo, considero que manejé la situación de manera adecuada. Hice lo correcto sin importar mis acciones. Por un instante, experimentó por sí misma como si estuviera reviviendo mentalmente los sucesos. Todo está en orden. Sí, resultó ser algo inusual y complicado, pero ya ha terminado. Santiago se fue a vivir con su tía y todo marcha bien. Estaba desorientado, pero ahora siento que tengo todo bajo dominio. Sofía se detuvo por un instante y dejó escapar un suspiro de alivio. Todo está bien, afirmó, como si hubiera encontrado una sensación de tranquilidad. Por supuesto, desconocía lo que estaba por suceder. Con el paso del tiempo, la situación empezó a tranquilizarse.
Al principio, Santiago solía ir a la casa de vez en cuando, pero poco a poco empezó a comportarse de manera más habitual. No hubo más palabras ni acciones perturbadoras como anteriormente. Todo parecía estar volviendo a la normalidad. Cuando llegaron las vacaciones escolares, la vuelta de Santiago me trajo un poco de tranquilidad. En ese periodo, experimentó una transformación notable. Mostraba una actitud más tranquila y madura. Parecía que nos habíamos alejado mucho de esos momentos de tensión. El regreso de Santiago supuso un desafío para Sofía. Durante ese lapso de 5 meses, ella se había persuadido de que todo debía estar como siempre. Al regresar Santiago, notó que algo había sido modificado. Mostró una actitud más madura y tranquila. No hubo más comportamientos incómodos ni acercamientos extraños. Sofía experimentó una sensación de alivio al percatarse de que Santiago volvía a comportarse de manera habitual. Sofía creía que todo había vuelto a la normalidad. En este momento, Santiago ha comprendido todo, es consciente de las limitaciones y ha asumido la situación. La antigua tensión ha desaparecido por completo. Después de un breve silencio, Sofía inhaló profundamente. Posiblemente esta haya sido la mejor solución, reflexionó ella. El tiempo se encargó de eso. Ahora la relación entre madrastra e hijastro es simplemente una relación común. Durante un tiempo, creí que todo estaba en orden. Durante una semana, mi esposo Leo estuvo fuera por un viaje de trabajo y la verdad es que me sentí muy aliviada. Por fin, un momento de soledad. Un ambiente tranquilo para respirar y liberar toda la tensión que había acumulado. Durante los últimos meses, Santiago ha demostrado un comportamiento más maduro que me ha tranquilizado mucho. A pesar de mi resistencia, debo reconocer que todas las experiencias vividas nos llevaron de alguna manera a un lugar mejor. Creíamos estar protegidos, pero esa noche no lo vi venir. Después de la partida de Leo, la serenidad de la casa me envolvió en una extraña sensación de paz. Me quedé dormido lentamente en mi cama, sin embargo, algo me pareció fuera de lo común. No tenía idea de lo que era. Después de sumergirme en un sueño profundo, me desperté en plena noche debido a un ruido. Se abrió una puerta, chirriando, seguido por unos pasos. Alguien se acercaba a mi habitación. De repente, mis ojos se abrieron y percibí una silueta desplazándose en la habitación. En un instante, experimenté una pausa en mi corazón. Santiago se encontraba en mi habitación. Cerré la puerta en silencio después de que él saliera. Un escalofrío de temor me invadió. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esta manera? Aunque no logré comprender, me encontraba bien. A pesar de mi impotencia, decidí guardar silencio. Tuve que abordar esta situación con precaución. Le dije a Santiago, con mi voz aún llena de miedo, a pesar de que me esforzaba por sonar valiente. ¿Qué haces por aquí? Su mirada se centró en mí y su tono tranquilo solo logró aumentar mi incomodidad. Sofía, según él, respondió como si todo aquello fuese algo totalmente corriente. Solo deseo conversar, anhelo estar a tu lado. De repente, sentí un aumento brusco de tensión en mi cuerpo. ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué quiso modificar todo de manera tan repentina? La mirada penetrante que tenía me impactó. Mostraba una gran determinación y confianza en sí mismo, como si estuviera dispuesto a superar cualquier límite. Se acercó un paso más. Sus ojos se clavaron en los míos. En ese instante, cada parte de mi ser, mi corazón, se oponía a él, sin embargo, al mismo tiempo, se acercaba demasiado. A pesar de no desear retroceder, de manera instintiva comencé a alejarme. «Detente, Santiago», expresé con inquietud en mi voz, imposible de ocultar. «No estoy preparado para esto, por favor». En mi interior, gritaba con fuerza, pero al final mi voz sonó serena y decidida. «Mañana, todo cambiará, la noche de mañana será distinta. Estaré contigo, pero más adelante». Con gran esfuerzo logré salir de la habitación, sin apartar la mirada de él. Experimenté una mezcla de confusión y oposición, llegando incluso a alejarme cuando algo en la situación parecía atraerme hacia ella. Si estás ansioso por descubrir qué sucede a continuación y deseas escuchar más relatos como este, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Tus opiniones y me gusta son muy importantes para mí, son el motor que me impulsa a seguir escribiendo. Me encantaría saber de qué país estás conectando para poder conocerte mejor. Permanece atento para el próximo capítulo. Está por llegar.